Maestro, buenas tardes. Miren, hoy es domingo 23. Ayer pensé que era 21, era 22. Hoy es domingo 23 de febrero del 2025. Son las 6 de la tarde con 8 minutos y quiero compartirles aquí en Zoom el documento al que hace referencia el doctor Cámara en la conferencia, pues, nacional sobre la transformación de los consejos técnicos escolares en comunidades de aprendizaje. Este, una compañera me compartió el link del Drive para bajar el documento. Es un documento de 8 páginas en PDF y sí les quiero comentar de manera general, eh, pues lo que nos dice el documento. Miren, este es la conferencia estatal que dio el doctor Gabriel Cámara Cervera. Esto fue el viernes 21. Y, y en este video, el doctor Gabriel Cámara Cervera, pues nombra un documento y ese documento es el que me comparten. Y yo lo bajé, lo leí, subrayé las ideas importantes y es este. Entonces, comunidades de aprendizaje en consejos técnicos. Confluencia Virtuosa es del doctor Gabriel Cámara y es de diciembre del 2024. ¿Qué nos dice el documento? Bueno, el documento nos dice que el viernes 13 de septiembre de 2024, el maestro Omar Delgado, que era ya el secretario de Educación Pública de México designado, asistió a un consejo técnico en Colima, interesado por conocer de primera mano el trabajo de docentes en la amplia red de comunidades de aprendizaje en red de tutoría. Lo repito, por conocer de primera mano el trabajo de docentes en la amplia red de comunidades de aprendizaje en red de tutoría, las mentadas CARTS, que enlaza a maestras y maestros de educación básica ahí en Colima, en otros estados y fuera de México. Se formó, bueno, la red de comunidades de aprendizaje en redes de tutoría, las mentadas CARTS, se formó después de experimentar la seguridad profesional de aprender en profundidad temas del programa de estudio con apoyo de alguna compañera o compañero que los dominaba. Entonces, pues esto vino a constatar el poder de la relación interpersonal en diálogo de iguales, en diálogo horizontal, sin importar la función. La profundidad a la que se hace referencia viene de lograr el justo empalme de interés con capacidad. O sea, el interés del aprendiz maestro que busca conocer lo que necesita y la capacidad del maestro tutor para que lo logre con esfuerzo. El diálogo cara a cara produce afecto y verdad. No hay lugar para la impostura o el desgano. El resultado, con ese diálogo cara a cara, pues resulta satisfactorio para los dialogantes. Esto es importante. Un problema que enfrentan los docentes de educación básica en el aislamiento escolar en el que trabajan, con escasas oportunidades de intercambiar experiencias a partir de lo que viven con sus grupos en el salón de clases. Bueno, ese es un problema. Hay que compartir logros y dificultades al manejar temas centrales de los grados. Eso ayuda directamente a los docentes. Solo manejando con seguridad esos temas, o sea, los aprenderán bien y los aprenderán con gusto. Y eso pues se va a dar en las comunidades de aprendizaje. Estas comunidades de aprendizaje son en las que todos aprenden de todos y abren la posibilidad de introducir la relación interpersonal en las escuelas. Entonces, este es un punto que trae Mario Delgado como secretario de Educación
para convertir los consejos técnicos en comunidades de aprendizaje. Por eso se los comparto. La red de comunidades de aprendizaje en relación tutora, pues se formó, o sea, se formó, dice así, de esta manera se formó el núcleo de la red en el estado de Colima, después de vivir la práctica con maestros y estudiantes de Nayarit. Los maestros colimenses pudieron demostrar el aporte de las redes a la transformación educativa. Miren, y aquí está con Celeste algo de Mario Delgado. Entonces, en el consejo técnico que presenció Mario Delgado había 96 maestras y maestros, tres jefes o jefas de sector, 15 supervisores y supervisoras, 18 asesores o asesoras técnico-pedagógicas y 48 maestros de grupo. Todos enseñaban y aprendían en pequeños grupos o en parejas, cara a cara, según tema de interés y acomodo de los dialogantes. Ese fue el consejo técnico que presenció Mario Delgado. Eh, Acá nos dice que fue el viernes 13 de septiembre en Colima, el viernes 13 de septiembre del 2024 en Colima. Entonces, se percibía en ese consejo técnico orden, pero no jerarquías. El aprendizaje en diálogo suponía autonomía, tanto en el que aprende como en el que enseña. El aprendiz escoge libremente el tema que le interesa y aprender, y el tutor se esfuerza por descubrir el curso particular con el que el aprendiz lo aborda para intervenir oportunamente sin distorsionar el avance, que será siempre individual e irrepetible. El avance siempre será individual e irrepetible. Las jerarquías administrativas del grupo no eran obstáculo para pedir apoyo o darlo a alguien, porque el propósito era ayudarse a aprender. Es algo que yo he manejado en algunas reuniones con otros compañeros, sobre todo a nivel estatal, donde siempre se les dice que cualquiera que necesitemos el apoyo en algo, independientemente de la función, nos podemos apoyar o nos podemos ayudar unos a otros. Y a esto es a lo que se refiere cuando dice las jerarquías administrativas, o sea, docentes, directores, supervisores, inspectores del grupo no eran obstáculo para pedir apoyo o darlo a alguien, porque el propósito era ayudarse a aprender. Eh, Lo que transformó al grupo y le dio un propósito coherente, pues fue aprender temas escolares en un ambiente de confianza en el que lo intelectual y lo afectivo ocurren simultáneamente. Se crean entre los dialogantes una nueva relación humana. Eso es lo que se crea entre los dialogantes, pues una nueva relación humana. Aprender en relación interpersonal es tan elemental y necesaria que no habrá maestro o maestra que no la emplee en casos particulares. Para suplir las exposiciones masivas o las tareas impuestas a todos, pues no dan a entender a alguna o alguno de sus alumnos. Entonces, se requiere recibir la atención individual del docente. Yo creo que eso estaba muy claro. Dice no deja de ser excepción en la práctica escolar. El dar atención individual del docente no deja de ser excepción en la clase, en la práctica escolar. En el consejo técnico, pues se busca hacer la relación interpersonal y la comunidad de aprendizajes que sean la regla, no que sean la excepción, y que todos aprendan sin dejar a nadie en la ignorancia de lo que desea o necesita. Entonces está muy claro, maestros, la idea de las comunidades de aprendizaje. Eh, lo repito y me regreso hasta acá. La fortuna de recibir la atención individual del docente con la que discierne el obstáculo particular que impedía a un estudiante entender lo que el resto del grupo sí entendía, bueno, eso no deja de ser excepción, no deja de ser excepción en la práctica escolar. Y bueno, en ese consejo técnico lo que se busca es hacer que la relación interpersonal y la comunidad de aprendizaje sean la regla,
no la excepción, para que todos aprendan sin dejar a nadie en la ignorancia de lo que desea o necesita. El hecho de aprender en comunidad da a la profesionalización docente una nueva dimensión. Se intensifican, multiplican y comparten los conocimientos del oficio, en este caso de la docencia. A las grandes verdades se llega comunitariamente. La conclusión es que los miembros de un mismo oficio, en este caso los docentes, se profesionalizan en comunidad al compartir una misma práctica y comprobar resultados. Los conocimientos se acumulan, se revisan y se sistematizan. Y en el caso de la educación básica, pues se da pie a la formación de una ciencia-arte que sostenga la excelencia que pide la profesión de enseñar y aprender. El proceso por el que un docente aprendió algo en diálogo con otro compañero es analógico, o sea, al proceso con el que intercambiará empatía y conocimientos con sus estudiantes, porque esto hay que practicarlo entre los docentes y esto hay que practicarlo entre los estudiantes. 2 semanas antes de asumir la dirección de la Secretaría de Educación Pública, o sea, pues para ir por el 13 de septiembre, Mario Delgado vio en Colima la conveniencia de aprovechar la regularidad de los consejos técnicos para replicar la riqueza intelectual, humana, profesional y administrativa que logra un grupo cuando actúa como comunidad de aprendizaje. Esto fue de lo que Mario se dio cuenta en aquella reunión, en aquel consejo técnico, en aquella comunidad de aprendizaje en Colima, y creo que esto fue el 13 de septiembre, déjenme me regreso, creo que esto fue el 13 de septiembre del 2024 cuando Mario Delgado asistió a ese consejo técnico en Colima. Maestros, está interesante el tema, está interesante el tema, el reto es pues convertir los consejos técnicos en comunidades de aprendizaje. Mario se dio cuenta 2 semanas antes de asumir la dirección de la Secretaría de Educación Pública, o sea, Mario inició el 1 de octubre del 2024, fue cuando ascendió a la función y el 13 de septiembre pues se dio cuenta de todo esto de las comunidades de aprendizaje. Dice, en una reunión con maestros y líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, habló de la conveniencia de hacer de los consejos técnicos comunidades de aprendizaje y subrayó la conveniencia de prescindir de directivas centrales y proceder con autonomía, o sea, tomar las decisiones en comunidad. A este punto, la concurrencia aplaudió con entusiasmo, pues les pareció muy bien en esa reunión de trabajadores de la educación, que es el CENTE. En otra ocasión, en la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en el Salón Latinoamericano de la SEP, el 21 de octubre, antes de la segunda sesión de consejos técnicos del 2024, anunció convertir los consejos técnicos en comunidades de aprendizaje. Y ya que se terminó la sesión, ese 21 de octubre, ya que se terminó la sesión, instruyó a la subsecretaria de Educación Básica, que pues hasta ahorita pues mucha gente no la conoce, y al director del Consejo Nacional de Fomento Educativo, el de CONAFE, aplicarse a promover la transformación de los consejos técnicos. Esto es muy importante. Y ahí nació la idea. Así, la comunidad de aprendizaje da un vuelco promisorio al trabajo de los consejos técnicos. La decisión del secretario da un vuelco más que promisorio a la manera de tomar decisiones de política educativa. Dice, lo que propone es, es caso ideal del mandar obedeciendo, que eso es lo contrario de mandar cambios que no por bien intencionados y argumentados aseguran el asentamiento interior de los docentes. Cuando se manda mandando, el proceso de transformación es largo, es accidentado y con frecuencia se extravía. Entonces, pues es evidente el principio que formuló un sabio. Dice, una política pública
tendrá éxito en la medida que la base del sistema haya quienes ya hacen lo que la política propone, y esto es importante. Hay veces que las políticas públicas pues se hacen de conocimiento, pero cuando ya hay quienes lo hacen, pues esas políticas públicas este, pues seguramente tendrán mucho éxito. En contraportada, basta ver las dificultades que generan políticas educativas que piden un cambio para el que no están preparados ni por formación ni ejercicio regular muchos docentes. Y aquí viene la necesaria actualización de la nueva escuela mexicana del Plan de Estudios 2022, pues al Magisterio de México. El nuevo marco curricular de la nueva escuela mexicana asume que los docentes deben proceder con seguridad y autonomía para adecuar los temas del programa general a las condiciones particulares de sus estudiantes y de la comunidad en la que trabajan. Aquí se está refiriendo al programa analítico que tienen que hacer cada una de las escuelas o cada uno de los docentes de su grado y de su fase. Pero como muchos de ellos dicen, ojo, los docentes no han sido preparados para ejercer su oficio con tanta independencia y autonomía. Y aquí es donde nosotros debemos de hacerle caso a esa autonomía profesional y a tomar las decisiones pues más responsables y más inteligentes que podamos para mejorar la atención a los alumnos. Dice, se puede decir que confluyen dos movimientos de transformación en el Consejo Técnico. Uno, en lo que viene en la nueva escuela mexicana y otro, las comunidades de aprendizaje. Todo esto se ve reflejado en las comunidades de aprendizaje en relación tutora y esta red de comunidades de aprendizaje en relación tutora, pues es lo que debemos trabajar. Incluso el artículo creo que el 98 de la Ley General de Educación nos pide al magisterio, desde que se publicó el 30 de septiembre de 1919, en ese artículo 98 nos pide al magisterio implementar redes académicas, pero en este caso sería implementar redes de comunidades de aprendizaje en relación tutora. Redes de comunidades de aprendizaje en relación tutora. Los consejos técnicos pasarán a ser escuelas de autonomía entre maestros que revisan colegiadamente su práctica, aprenden comunitariamente, inician cambios confiados en su poder y comparten resultados con los de otros compañeros en otros consejos técnicos. Esto es, si los consejos técnicos se convierten en comunidades de aprendizaje. En la medida que en los consejos técnicos se hagan patentes los logros que esperan la política educativa, las comunidades de aprendizaje se convierten en espacios de transformación a la base misma del sistema, a la base misma de la nueva escuela mexicana. Aquí nos dice que en el trabajo diario, al demostrar logros, las maestras y los maestros adquieren el derecho de proponer cambios en la estructura convencional para hacer mejor lo que ya logran. Dice, todo eso pues serán respuestas a necesidades que salen de una práctica profesional más colegiada y más arraigada en el entorno comunitario. Para concretar la encomienda del secretario de Mario Delgado, será necesario conformar un nodo nacional y nodos estatales que conecten y alienten con eficiencia académica y administrativa la transformación. El tamaño y atribuciones de los nodos, el nacional y los estatales, se decidirán según posibilidades estructurales y financieras. Vamos a ver qué pasa, maestros, porque esto no es fácil. Vamos a ver qué pasa porque esto no es fácil, desde ver las posibilidades estructurales y las posibilidades financieras. Ayudará a proponer principios generales que agilicen y hagan efectivas las reuniones en los consejos técnicos. Discusiones en las que todos tendrán voz y voto en temas comunes, en las que el debate será sobre ideas, no sobre personas, que eso es lo más importante, en el que la teoría
se aduce para ilustrar lo que sucede y requiere cambiar, lo que sucede y requiere cambiar o mejorar en los centros escolares. Y eso, qué es lo que sucede y qué se requiere cambiar en los centros escolares, viene en las preguntas que nos hacen en las orientaciones, creo que para directivos y supervisores o para el colectivo docente, qué es necesario cambiar, qué es necesario seguir haciendo y qué es necesario innovar. Esas tres preguntas son claves. Todo puede discutirse en la medida que se comparte el criterio de logro en una comunidad de aprendizaje. Será responsabilidad del Consejo Técnico documentar y compartir con otros consejos y con los nodos, los estatales, el fruto de las discusiones, propuestas y avances. La importancia de lo que se logre en cada consejo técnico al trabajar como comunidad de aprendizaje es que el logro en docentes y estudiantes se extiende a las familias de ambos y al entorno social. Conforme las experiencias particulares se compartan y se formen colegiados cada vez más amplios, se anticipa un crecimiento orgánico del servicio, una transformación congruente con la metáfora de un segundo piso al que hay que ascender. Y aquí, bueno, aquí donde dice con la metáfora de un segundo piso al que hay que ascender, pues se están refiriendo al segundo piso de la 4T, que eso pues es político, pero bueno. Dice, la red de comunidades de aprendizaje en red de tutoría debe su origen a la innovación educativa que tuvo lugar en el CONAFE de finales de los 90 del siglo pasado. El diseño de una secundaria comunitaria fue ocasión propicia para introducir el aprendizaje en relación interpersonal que llamamos tutoría. Ahí se dio en 1990, se dio en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, se dio la primera secundaria comunitaria en donde se dio o se trabajó el aprendizaje en relación interpersonal y se llamó tutoría. Y es propicia porque en las pequeñas comunidades, o sea, las pequeñas comunidades habla de que el 80% de ellas tienen menos de 500 habitantes, están lejanas y con muchas carencias, y el centro escolar no es guardería obligada, no es guardería obligada para los hijos de familias urbanas, como pasa en muchas escuelas en muchos estados. Dice, asistir a una secundaria para aprender temas abstractos solo tendría sentido si ayudaran a conocer temas de algún interés concreto, con sentido en el entorno existencial de estos adolescentes, o sea, que les funcione para su vida diaria. La oferta educativa entonces debía acomodarse a cada interés particular y el educador comunitario debía prepararse con lo que conocía de los variados temas de interés y lo que debería investigar para guiar los procesos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente, pues al darse cuenta de qué es lo que los alumnos quieren aprender, pues el docente se va a tener que preparar, deberá de prepararse necesariamente. El interés por conocer un tema particular aportaba el dinamismo para esforzarse y descubrir el poder de aprender lo que interesa con el dominio progresivo de las competencias culturales básicas de nuestros días. Solo en una relación interpersonal es posible descubrir el interés de un aprendiz y atenderlo efectivamente. El gozo de enseñar y aprender se contagia entre compañeros y transforma el servicio desde abajo. Eso es cierto. Dice, así se formó el movimiento de educadoras y educadores que llega con fuerza en nuestros días a través de las comunidades de aprendizaje en red de tutoría y a través del mismo CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, donde tuvo su origen esta red de tutoría. CONAFE tiene la ventaja de trabajar no en grandes escuelas urbanas, sino en pequeñas localidades en las que las educadoras y educadores desempeñan su trabajo como miembros de la comunidad. Eh, Se permite avanzar en una cultura de educación comunitaria en la que todos, sin distinción de edad, aprenden lo que les interesa o necesitan,
porque en el grupo habrá siempre un educador o educadora, materiales y ayuda externa a través de educadores de acompañamiento. Como la tutoría es práctica regular en cualquier nivel del cuerpo docente, pues es posible acompañar presencial. Fíjense, lo repito, como la tutoría es práctica regular en cualquier nivel del cuerpo docente, es posible acompañar presencial o virtualmente a los tutores y aprendices locales. Eso pues da más margen para que no tengan que estar todos presentes, sino que también puedan tener alguna encuentros de tutoría, de relación tutora, pues virtualmente. La necesidad de ofrecer un servicio de excelencia en las pequeñas comunidades sin dejar fuera a quienes no tendrán la holgura económica o familiar para cursar 9, 12 o hasta 15 años escolares, bueno, llevó a explorar alternativas. Alternativas donde se aprende y enseña en comunidades de aprendizaje. Y ese es un logro, este es un logro de CONAP. Lo repito, la necesidad de ofrecer un servicio de excelencia en las pequeñas comunidades sin dejar fuera a quienes no tendrán la holgura económica o familiar para cursar 9, 12 o hasta 15 años escolares llevó a explorar alternativas. Alternativas donde se aprende y enseña en comunidad de aprendizaje. Maestros, esto es muy serio, esto es muy serio. Es algo que tendríamos que buscar en los consejos técnicos, pues transformar a comunidades de aprendizaje entre los mismos docentes, entre el mismo personal y entre los mismos alumnos. El contraste entre la práctica tutora y la práctica convencional es que el sistema educativo carece de un criterio de eficacia intelectual y humana que no sea la asistencia regular a clases, la fidelidad al calendario, la disciplina, el cumplimiento de tareas y finalmente el resultado de pruebas de conocimiento en las que se mide el grado de asimilación de un programa de estudio. Pues aquí está hablando del plan de estudios 2022, o el plan de estudios 2017 o el plan de estudios 2011 o bien el plan de estudios de 93. Los grupos escolares pasan a los siguientes grados más por inercia institucional que por un criterio riguroso de logro educativo. Aquí es donde criticamos aquello de que a muchos alumnos se les promueve por promoverlos para que no se queden en el mismo grado. Entonces dice, los grupos escolares pasan a los siguientes grados más por inercia institucional que por un criterio riguroso de logro educativo. Y aquí también cabe destacar que a muchos alumnos con alguna condición de discapacidad los pasan por pasarlos sin hacer una evaluación de sus logros educativos. Esto también pasa. Una queja constante de docentes de niveles superiores es que los estudiantes llegan mal preparados. La frecuente queja queda en el vacío porque no hay manera de precisar logro y excelencia. No hay manera de precisar logro y excelencia. Y los de primaria se quejan de los de preescolar, los de secundaria de primaria, los de prepa de secundaria y los de la normal, los de pues, las facultades pues, de la educación media superior. Entonces dice aquí, ya por último, dice, la necesidad de transformar al segundo piso en la 4T, pues esto es político, y bueno, dice, hay que diseñar una plataforma educativa nacional más congruente con la realidad del país y las posibilidades y desafíos de la época. Necesita al magisterio como actor central de las transformaciones. La plataforma nacional, pues educativa o sistema educativo nacional necesita al magisterio como actor central de las transformaciones, digo, para ser más congruentes con la realidad del país y las posibilidades y desafíos de la época que se necesita. Bueno, dice aparte, se dan las condiciones para que la profesión docente demuestre resultados, produzca conocimientos, haga propuestas audaces y hagan ciencia, arte de su profesión. Maestros, esta es la página 8, es la última, traté de subrayar las ideas importantes para poder
compartirlas con ustedes. Este documento está en mi muro y en mi grupo maestro iberoamericano. Está sin subrayar, está sin subrayar. Así lo subí sin subrayar. Yo subrayé este para esta transmisión. Yo subrayé este para esta transmisión, para compartirlo con ustedes. Y este tema probablemente sea un buen tema para trabajarlo en los siguientes consejos técnicos, tal vez cuando sea el- la sexta sesión ordinaria que es tema libre o la octava sesión ordinaria que es tema libre, pero vamos a ver qué dicen nuestras autoridades educativas nacionales y locales sobre esto de transformar los consejos técnicos escolares en comunidades de aprendizaje. Es un buen tema, maestros, es un buen tema. Y aparte habla del diálogo profesional, que es el tema de los directivos y supervisores para esta quinta sesión. Habla del diálogo entre los docentes y bueno, esto de la relación tutora hay que practicarlo entre docentes y hay que practicarlo después llevarlo entre los alumnos, porque yo puedo ser tutorado por un alumno como docente y el alumno también puede ser tutorado por mí. Yo puedo ser tutorado por un compañero docente. Un alumno puede ser tutorado por otro compañero alumno del grupo. No importan las funciones, no importan las jerarquías. Todos necesitamos de todos y todos aprendemos de todos. Este es el video 757. Este es el video 757 y nos vemos en el siguiente video.